Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas. Espero que tengan una muy buena semana. Y parto inmediatamente con el tema de la marihuana, que yo les pedí sus opiniones. Me han llegado muchos mails al respecto. Algunos de ellos son de personas que consumen todavía, son adultos y no consideran que sea tan gravoso, que me cuentan historias incluso algunos muy positivas. Alguien me contó que recuperó su relación con su padre porque una vez que aspiró marihuana le tuvo una especie de epifanía, digamos, respecto a su relación con el padre. Y en fin, hay historias como esas, pero todas las personas que me cuentan historias como esas tienen varios elementos en común que son muy importantes. Son todos adultos o personas, o digamos, sí, personas incluso de 50, 60, 70 años. Son todas personas inteligentes, lo que uno nota de inmediato por la manera como redactan su mail. Y son todas personas que les ha ido bien en la vida. En grados mayores o menores, según su actividad, les ha ido bien. Son personas entonces notoriamente controladas, procesan las cosas, y personas así, por supuesto, que saben, en primer lugar, consumir moderadamente, saben controlar sus estados anímicos, y son las mismas personas que pueden beber también unas copas sin que eso los convierta en alcohólicos, ni hagan estupideces, ni se pongan qué sé yo, les venga un ataque de violencia y hacer estupideces. No. Son personas entonces que no son la mayoría. En cuanto a los que están en contra, me han contado historias también personales del hijo que prácticamente tuvo que estar en manos de un psiquiatra y que costó mucho recuperarlo. Otros me han mandado documentos de estudios psiquiátricos hechos por la Universidad de Chile que muestran el daño neuronal que produce la marihuana y la posibilidad de inclinar a las personas que la toman a un estado como de apatía, de catalepsia casi, emocional, mental, o a la esquizofrenia, que es todavía peor. Así que este es un tema re complicado porque, claro, uno puede sacar algunas conclusiones obvias. Todo depende de la persona que consuma. Pero como yo le respondí a uno de nuestros corresponsales, las personas exitosas, inteligentes y controladoras son una minoría. Y los jóvenes tienden a no ser muy controladores además. Los jóvenes no tienen desarrollado la corteza frontal. Eso es un estudio, se ha hecho ese estudio. La corteza frontal, esta parte del cerebro que es la que controla, es la parte más controladora de la mente humana, no se desarrolla bien hasta los 25 años más o menos. Ustedes no lo creerán, pero es así. Entonces, en el tema de los jóvenes, que además en sectores sociales en que no son muy exitosos, que digamos, el tema de la marihuana cambia completamente de carácter. Ya no es una droga recreativa que permite una epifanía, sino que se convierte en una droga que conduce a las enfermedades mentales y peor todavía, conduce a veces al consumo de drogas más potentes. Y eso es el tema que hay que tener en cuenta. Pero en todo caso, no se pueden sacar conclusiones acerca de qué sea mejor. Hay que examinar muchos datos. En Holanda ya se hizo este experimento y en Europa a Holanda lo llaman el narcoestado holandés. Porque efectivamente no aumentó el consumo de marihuana. ¿Pero por qué? Porque si bien está entrando gente nueva a consumir marihuana, una cantidad parecida de gente que consumía marihuana se estaba transportando al territorio de la cocaína. Entonces aquí se mantenía más o menos estable el grupo de gente, los marihuaneros. Pero no porque no haga efectos la liberación de la marihuana, sino al revés, porque los hace. Y entonces algunos que empezaron a fumar más o tuvieron más facilidades, se empezaron a ir a otros territorios. Eso no está muy claro, pero hay un tema a tomar en cuenta. Otros me señalan que la venta de marihuana por parte del Estado, que es bajo control y con ciertos precios, lo que produce es simplemente que se genere un mercado negro igual, con bandas criminales, que lo venden más barato. O sea, si en la farmacia del Estado, donde usted tiene que hacer cola para comprar la marihuana oficial, usted paga $10 por darle una cifra cualquiera, entonces van a aparecer tipos que la venden a 9. Y si el Estado la vende a 9, entonces la van a vender a 8. Y entonces va a haber igual bandas criminales comercializando la marihuana siguiendo las leyes del mercado, oferta y demanda. ¿Quién ofrece la mercancía a un precio más barato? Así que este es un tema realmente difícil. Y yo no sé cómo se puede hacer una contabilidad de costo-beneficio. En general uno tiende a pensar de que no puede haber ninguna droga que tenga muchos beneficios. O solamente en ocasiones muy particulares, ocasionales. Todos sabemos que
el alcohol, por ejemplo, que todos consumimos, casi todos nosotros, tiene algunos beneficios de repente. Yo tenía un abuelo médico, don Alberto Villegas, que siempre decía, y nunca supe por qué, que el vino tinto era muy buen colagogo. No tengo idea qué significa eso siquiera. Otros mencionan que es bueno como antioxidante y que los países del Mediterráneo, Francia, Italia, España, que consumen vino tinto y otras cosas relacionadas con el vino tinto. La dieta mediterránea, que incluye el tinto, gente más saludable que vive más años. Otros dicen que eso es un cuento de hadas, en fin, hay muchos factores. Yo no sé si se va a terminar algún día hacer la contabilidad de costo-beneficio, pero siempre hay que recordar que hay productos que tienden a arrancar del consumo, tienden a arrancar a la gente de un consumo moderado y un consumo razonable. Tienden a convertirlas en adictos, con todo lo que eso significa. Y esto pasa, volviendo a la marihuana, con muchos jóvenes que simplemente no obtienen epifanías, ni ven la relación con su padre mejor, ni descubren una manera mejor de escribir un libro que están escribiendo, ni nada de eso. Lo único que les pasa es simplemente que se convierten en drogadictos, eventualmente se convierten en delincuentes, en sicarios de una banda, historias de horror. Así es que, pero no doy por terminado este tema, que soy yo para darlo por terminado, faltarían ver muchos más antecedentes. Si ustedes quieren seguir mandando datos sobre esto, encantado. Paso ahora al tema del aula segura, donde ahí sí que de seguro estamos en una situación completamente ajena a las más elementales normas del sentido común, por los hechos que estamos todos viendo y que la enorme mayoría de la gente, por lo tanto, apoya esta iniciativa legal del gobierno. Pero la oposición sigue poniendo palito y ahora salieron con que, ahora que estamos en la segunda vez que se pide urgencia y hay unos días para terminar con este tema, están pidiendo que haya una política más integral. ¿Qué quieren decir con eso? Eso es lo que me pregunté yo, ¿qué quieren decir con esto de la política más integral? Suena muy bien, pero a ver, veamos qué quieren decir. Entonces examiné qué otras cosas más dijeron y en una de esas dijeron que se requería implementar, con respecto a estos jóvenes que te arrojan benzina y te prenden un fósforo quizás, un proceso de acompañamiento. Lo cual sugiere de inmediato que estas personas creen que los que hacen tales cosas, que los que vandalizan, amenazan a los profesores y arrojan benzina, son jóvenes que sufren un problema psicológico personal, que están alienados porque los formó mal la familia, o el papá les patea al trasero, o por cualquier motivo, y entonces hay que acompañarlo. O sea, un poco el tratamiento que eventualmente se habría tenido alguna justificación hace 30 años atrás, cuando en el curso había un matón, y ahora que llaman el bullying, el matón del curso. Entonces el matón era sin duda un caso personal, individual, no había ninguna otra razón que su vida, su subjetividad. Y entonces ahí quizás habría tenido sentido un proceso de acompañamiento. Y a veces, si había un psicólogo en el colegio, iban a tratar al matón a ver qué pasaba. Pero estos jóvenes que arrojan benzina, que vandalizan o que amenazan a los profesores, no son personas que tengan problemas subjetivos, que no se requieran un proceso de acompañamiento. Son jóvenes que están metidos en un movimiento político, por infantil y absurdo que sea. No son personas que estén que estén haciendo lo que hacen por razones subjetivas, sino que lo están haciendo por razones políticas, porque fueron adoctrinados con una doctrina grotesca, por supuesto, pero doctrina, a la cual se han sumado junto a otros muchos, o pocos, o los que sean. Son un colectivo que comete esos actos por un fin. No son individuos que tienen un problema psicológico. ¿Cómo usted lleva a cabo un proceso de acompañamiento con un movimiento? ¿Cómo usted acompaña un movimiento? Es una singular tontería, ¿no es cierto? Esos jóvenes están ahí por razones políticas, porque creen que con esas amenazas, con esos actos de terrorismo en miniatura, están presionando por la mejoría de la educación en Chile o por cualquier otra monserga, otra doctrina, otro eslogan que les hayan metido en sus pequeños cerebros. Pero no es un tema subjetivo de que están, digamos, con desórdenes de comportamiento. Entonces, ¿qué están esperando estas personas? ¿Qué está esperando la señora Provost y los demás? ¿Qué van a decir cuando alguien resulte quemado?
¿Qué pasa con estas personas que se oponen a esta aula segura? Que se han opuesto con todas las razones. Primero eran razones constitucionales. Ahora son el proceso de acompañamiento, porque falta una política más integral. ¿Qué pedantería, ¿no? Bueno, aquí hay 3 factores. 1, necedad, de no entender bien cuál es la raíz del comportamiento de estos jóvenes y creer que es un tema psicológico y que hay que tener un proceso de acompañamiento. 2, oportunismo, porque esos jóvenes el día de mañana van a ser su clientela electoral. Y 3, doctrinaria, porque dentro de todos esos niñitos los ven ellos como compañeritos de las grandes luchas sociales, de las cuales ellos son, por supuesto, la vanguardia iluminada. Entonces, claro, están un poquito distorsionados estos cabros, pero en fin, pero están en el camino, en la vida correcta, de todas maneras. El día de mañana van a ser de los nuestros. Ya son de los nuestros. Ya van a votar por nosotros. Entonces, entre oportunismo, doctrina y simple necedad o falta de inteligencia para analizar las cosas, tenemos este resultado de gente pidiendo un proceso de acompañamiento. ¿Cómo se reirán los propios chiquillos, como decía Alejandro Guillé? Siempre eran los chiquillos que están en este cuento. ¿Cómo se reirán? A gritos, seguramente. Les cuento ahora, antes de seguir adelante, que ya es hora que se vayan poniendo las pilas con respecto a esto, los contenedores para separar la basura en su casa en sus distintos componentes, porque pronto todas las municipalidades de Chile van a estar pidiéndole a usted que haga eso. El camión de la basura común y corriente es una cosa, luego va a pasar el camión de lo reciclable, de esto y lo demás allá. ¿Y qué va a hacer usted? Aún antes que eso ocurra, aún antes que los municipios empiecen a hacer eso, a usted le conviene ordenar la disposición de basura en su casa. Por una cuestión de disciplina, incluso para sus niños. Y por una cuestión de seguridad, meter en una bolsa plástica común todo, incluyendo a veces vidrios rotos, cosas puntúas, es muy, muy peligroso. O sea, muy peligroso para uno y desde luego muy peligroso para la gente que recoge la basura. No tienen por qué estarse agarrando una bolsa y rompiéndose con un vidrio o una botella porque usted mezcló todo. Separe la basura, ordene sus cosas. Estos contenedores son muy accesibles. Ustedes están viendo a mi izquierda los datos de la empresa que los produce, una empresa chilena, Creatividad Positiva. Póngase en contacto con ellos, adquiera estos contenedores, enseña a sus hijos. Estas pequeñas cosas, entre paréntesis, estas pequeñas disciplinas, son útiles para disciplinar la disciplina, para ir generando el hábito de la disciplina en esto como en todo. Así como lo contrario, lamentablemente también es eficaz. Sea usted indisciplinado en cosas pequeñas y no va a poder ser disciplinado en las cosas más importantes de todas. Así que, ya sabe, creatividad positiva. Y continúo con otra cosa política bastante curiosa, ¿no? A raíz de los dichos del presidente Piñera en el sentido de que la izquierda debería dejar ya de estar haciendo discursos sobre la pobreza, sobre la igualdad, sobre esto y lo demás allá, y hacer las cosas bien, cosa que no han aprendido nunca, como lo demuestra lo que pasó en Chile con la Bachelet, el legado de la Bachelet, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil, lo que pasa en todos lados, lo que pasó en Grecia, donde ustedes vayan, que están estos tipos que se suben a una silla a predicar sobre la pobreza y el amor entre los pueblos, se encuentran ustedes con una ruina. Entonces, después de decir eso, apareció rápidamente la respuesta de la ex nueva mayoría del Frente Amplio, en el sentido de que tenía que ser más humilde el presidente. Que tenga más humildad, le dijeron. Me llama la atención que predique sobre la humildad a la gente más soberbia del mundo, porque no hay nada más soberbio que alguien que se cree dueño de la verdad. Y esta gente se cree dueño de la verdad, se creen dueños del progreso. Ellos son los concesionarios vitalicios del progreso. Todos los demás somos fascistas pobres, somos reaccionarios, somos gente que no se ha dado cuenta, somos gente que consume el opio del pueblo, como llamaban antes a la religión cristiana los marxistas. Somos todos hueones, en otras palabras, perdónenme. Ellos son los dueños de la verdad. Y ellos están ahora hablando de humildad. Pero hay más. Siguiendo con su discurso, después empezaron a tratar de demostrar de que esto de manejar bien la economía no es monopolio de la derecha, porque ellos durante la concertación, bla, 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 bla. ¿Cómo pueden tener el descaro de citar a la concertación, a la cual ellos mismos después la han pisoteado, especialmente desde el Frente Amplio, como un movimiento político, como una corporación política formada por tipos transaqueros que entraron en toda clase de tratos con el Pinochet, con los empresarios, con los poderes fácticos?
Hasta con el diablo creo que hicieron un pacto alguna vez. Claro, durante la Concertación las cosas anduvieron bien, pero entre otras cosas porque nunca pretendieron ni hablaron de las transformaciones profundas. Nunca pretendieron acogotar la gallina en los huevos de oro. Administraron las cosas correctamente, incluso mejoraron el modelo que les heredó el régimen militar, que les legó el régimen militar. Y por supuesto, todos recordamos, hasta con cierta nostalgia, los años de la Concertación, años en los cuales se crecía 4, 5, 6%, y a veces más. Había paz, no habían estos profetas de tercera línea predicando sobre la igualdad, las transformaciones profundas, y vivíamos bastante bien, íbamos mejorando, cada año era mejor. ¿Pero qué tiene que ver eso con la nueva mayoría con el Frente Amplio? Nada, pues. De hecho, el Frente Amplio mismo nació como una reacción a los años de la Concertación. Nació como una rebelión contra la nueva mayoría. Nació como una rebelión o una revuelta contra todo lo que había significado ese proceso. Entonces no pueden de ahora sacar de aval a la Concertación. Ahora, ¿quiénes hicieron esto? Para ser justo, no fueron voceros de la Frente Amplio, fueron el señor Elizalde del Partido Socialista y el señor Maldonado del Partido Radical. Son los que pidieron humildad. y citaron a la Concertación. Hay que tener patas realmente para pedir de aval a aquellos mismos que ustedes han pisoteado todo el tiempo. Otra cosa curiosa que ha sucedido esta semana tiene que ver con este proceso plebiscitario que se hizo en una comuna Pitucones, Santiago, respecto hacia un parque, el Parque Padre Hurtado. ¿Iba a haber o no iba a haber una laguna? Un espejo de agua. El pueblo fue convocado a votar sobre esta materia y el pueblo votó que no. No tengo idea por qué. La verdad es que no sé. No sé por qué les pareció a algunas personas mal la idea de una laguna, por qué a otros les parecía bien. No sé, está bien, me da lo mismo. O sea, ustedes verán por lo que votan. Lo que me interesa es otro tema. Lavín salió hablando, sacándole lo más partido posible esto de la voz del pueblo, y vamos a obedecer la voz del pueblo, y viva el pueblo, sí, otro no, viva el pueblo. Y esto me recordó un episodio que yo viví y que me quedó grabado en la mente como un referente, como una cosa útil para entender cómo funcionan los políticos, ¿no? Fue en el primer año o en el segundo año del régimen militar, cuando en las noches todavía se escuchaban disparos. Y en la mañana uno se enteraba en el barrio que el fulanito lo habían llevado a las 4 de la mañana, parece que se lo habían llevado. Esa época, esos años oscuros y terribles. Y sin embargo, bueno, una señora del barrio reclamó porque había una parte de la acera que estaba media levantada por la raíz de un árbol, de un vecino, una cosa como esa. Y la señora todas las veces se tropezaba. Entonces reclamó e inmediatamente su voz fue oída. Inmediatamente llegó una cuadrilla y cortaron el árbol, no sé qué diablo hicieron. Y la señora quedó satisfecha. Yo dije, mira qué interesante. El gobierno no le pregunta nada a nadie de ninguna cosa, hace lo que se le da la gana, es una dictadura, pero está dispuesto a correr a atender a alguien si alguien pide una pendejería. Y así les dan la oportunidad de hacer una manifestación de cuán interesados están en el bienestar y en oír la voz del pueblo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver, fíjense, porque me di cuenta después, cuando pasaron los años y estuve leyendo más y más historia en esos años, me dediqué a leer mucho, y me di cuenta que no es raro que en regímenes, que en todo sistema político, en algunos casos en dictadura, en otros casos en democracias comunes y corrientes, que aunque los políticos al final del cuento hacen lo que se les da la real gana, y se olvidan al otro día de haber sido elegidos de la plataforma que ellos mismos inventaron para obtener el voto de la doña Juanita, les encanta hacer estos shows de que ellos oyen la voz del pueblo cuando se trata de pendejería que no los afectan. Entonces, ¿ustedes creen que los poderes fácticos, económicos y políticos van a dejar de disfrutar de los bienes de este mundo, del poder y del privilegio que tienen, simplemente porque don Juan y doña Juanita, o sea, todos nosotros, votamos tal o cual cosa? ¿O queremos tal y cual cosa? Nos están permanentemente haciendo preguntas.
Suena el teléfono y es alguien de una oficina de encuestas para preguntarnos qué opina de esto y lo demás allá. El gobierno, los partidos políticos, todo el mundo haciendo encuestas, todo el mundo consultando la opinión pública. Las municipalidades organizando asambleas ciudadanas, asambleas de vecinos. ¿Y qué sale de todo eso? Yo he visto muchos casos de comunas, de alcaldías, que citan a una asamblea vecinal para ver si vamos a aceptar o no este proyecto de una empresa constructora que quiere demoler un parque completo para construir unos edificios chanta. Y vamos a hacer una asamblea ciudadana. Y la asamblea ciudadana es, por supuesto, anunciada como 3 días antes. Van 15 personas, que son los familiares de los funcionarios de la municipalidad, o personas que por un motivo u otro son militantes del mismo partido que el alcalde o que los concejales. Y miren ustedes, fíjense, se aprueba la medida, que ya estaba de hecho aprobada hacía rato por la alcaldía. Ya habían cambiado los reglamentos, ya se habían repartido, digamos, las buenas razones que se dieron para hacer el proyecto, y entonces hacen una asamblea ciudadana. Yo he visto esta farsa varias veces. ¿Y de qué resulta la consulta ciudadana en este momento, a propósito del tema que hablábamos del aula segura? Más del 75% de la población apoya esto del aula segura, porque es obvio, pues. ¿Quién quiere tener a sus hijos en un colegio donde aparecen unos idiotas con benzina a prender fuego? Y no se oye padre, dicen en la Comisión de Educación, y en la nueva mayoría, y en el Frente Amplio. En vez de decir, sí, en realidad, esto es sensato, y además lo que la gente quiere, dicen, hay que hacer un proceso de acompañamiento de estos jóvenes. Entonces, olvídense de que los políticos obedecen la voz del pueblo. La obedecen cuando no les importa, y entonces hacen mucho alarde. Y aparece Lavín diciendo, escuchamos la voz del pueblo, vamos a cumplir con la voz del pueblo. No les creen ni una palabra. Yo los conozco de cerca, durante años he trabajado, y en otros años con mucho más intensidad que ahora, digamos en términos de contactos personales, con muchísimos políticos. Yo trabajaba en la prensa, en la radio, bueno, en la radio no tenía mucho contacto, pero tenía. Y los conozco bien. No son personas que precisamente se caractericen por estar escuchando la voz del pueblo. Escuchan la voz de los intereses, los que cuentan, de sus colegas, de los intereses de los poderes fácticos, de los lobistas. Esas voces las escuchan. La voz del pueblo, nunca. Al revés, ellos quieren que el pueblo escuche la voz de ellos. En otras palabras, que escuche sus promesas y que se las crea. Así que esto de la laguna, que por supuesto se va a hacer el parque sin laguna, se va a obedecer la soberanía del pueblo. Vamos a ver si se obedece la soberanía del pueblo en términos de la ley, el proyecto del aula segura. Vamos a ver si se obedece la voz del pueblo en términos de regular la inmigración, que también sobre eso hubo estudios de opinión, pero vamos a ver cómo votan si hay alguna ley específica, alguna regulación específica que se esté planteando. Vamos a ver cómo se va a votar, a ver si escuchan la voz del pueblo los señores políticos. La voz del pueblo no la escuchan jamás, nunca. El único momento en que el pueblo tiene realmente potestad es cada 4 años, cuando van a la urna a votar. Ahí están sonados, ahí no pueden hacer nada. En algunos países sí también hacen, interfieren, modifican los resultados, se roban las urnas, pero aquí no. Acá en Chile no hemos llegado a eso, se respeta. En la elección pasada hubo sí una buena intentona en algunos sectores de haber controlado la votación lo más posible, pero no pudieron. En fin, se respeta. Y están ahí no hay caso, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero en todo lo demás, que no sea un acto eleccionario, cuando se trata simplemente de oír la opinión, el sentimiento de la gente, a lo más lo toman como un insumo, como un elemento más a considerar. Pero no es el elemento decisivo ni mucho menos. Para nada. Porque todos nosotros, para la izquierda, somos fascistas pobres, o sea, una manga de imbéciles. Y para la derecha, nosotros somos una manga de roto. Unos tipos que no saben ni dónde están parados. Así que tenga bien claro lo que significa esto de la soberanía popular. Y no olvidéis, amigos míos, esto.
Vino personalizado, un vino exquisito, con etiquetas que usted diseña como quiere, con los nombres que quiere, lo invente lo que se le dé la real gana, si ahí no hay ningún problema. Esto, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, lo que pasa en la viña queda en la viña. Si usted le pone aquí, no sé yo, alguna salvajada, lo van a hacer. Usted verá si quiere hacer un chiste divertido, si quiere hacer un regalo a los comensales en una cena corporativa, si quiere saludar a la tía Cleta, lo que sea. Usted diseña, le pone el nombre que quiere. Lo único que nunca cambia es el vino adentro, que es exquisito. Tiene esa contextura como terrosita rica, un vinito muy, pero muy lindo. Es una de las 700 viñas que hay en Chile. Casi todas estas viñas nuevas que han aparecido últimamente son interesantes. Hay un montón de viñas buenas, pero esta es muy especial. Y cuando Discovery Channel quiso hacer un reportaje sobre esta cantidad de industria vitivinícola nueva que ha emergido en Chile con miles de marcas, escogieron esta viña para hacer el reportaje. No será porque sí. El Discovery Channel nada menos. Así que usted ahí tiene los datos a mi izquierda. Ahí están los datos para pedir, ordenar, ponerse en contacto con ellos, decir quiero tantas botellas, 1 botella, 10 botellas, 100 botellas, y la etiqueta la quiero así o asá. Usted ve con ellos y llega a la dirección que usted dé. El costo del envío es muy, pero muy razonable. En términos totales y globales, este vino exquisito es absolutamente accesible. Así que ya sabe, estimados amigos, vino personalizado. No les pienso convidar de esta, ni siquiera la he abierto todavía, pero en fin, ya veremos. Y acercándonos ya al final del programa, creo que no me queda mucho más. No me queda mucho más. En el plano internacional, como ustedes saben, estamos a una semana de las elecciones en Brasil. Y bueno, lo de Bolsonaro yo creo que ya desapareció del escenario. Todo el viaje de la señora Berger, el señor Castro, eso que a nadie le importó en Brasil y a nadie debió importarle en Chile. Pero hemos llegado a ese nivel de conventilleo. Cuando uno examina, entre paréntesis, las páginas políticas de la prensa, créanme ustedes que es difícil encontrar temas que valgan la pena. Hay una pobreza franciscana en esta materia. Porque el gobierno ahí está marcando un poco el paso, tratando de sacar proyectos con una oposición cerrada de la oposición, y ahí está la oposición por su parte sin ofrecer nada interesante, simplemente con sus habituales reúnos y quejas y pataletas, y entonces la suma de todas estas cosas es un cero a la izquierda completo. Y bueno, un agradecimiento a las personas que siguen sumándose a Patreon. Recuerden que basta $1 al mes siquiera. Nos sirve a nosotros para seguir funcionando. Estoy muy agradecido también de los que mandan mail, porque a falta de página política, ustedes me dan muchísimos temas, realmente muchísimos temas. Esto de la marihuana, por ejemplo, salió de ahí. Y me sugieren temas también para los sábados culturales. Eventualmente, si este portal puede continuar, y por mucho tiempo espero, todos los temas van a tener que ser tratados. Por último, porque no puedo tratar todos los días los mismos temas. Entonces, todo lo que ustedes me proponen, salvo que sea algo completamente desconocido para mí, eventualmente lo vamos a tratar acá. Y por si acaso algunos estaban interesados en saber cuál era la empresa de comunicación, la empresa de imagen, la empresa de esto, lo demás allá, que nos había ayudado a montar un sitio tan bien hecho como este que tenemos, porque está muy bien hecho, con Tutti. Bueno, ninguna, lo hicimos nosotros nomás. 4 personas. 4. 3 somos de la misma familia, yo, mis 2 hijas, 2 de mis hijas, y un diseñador y administrador de sitios web. Eso es todo, ese es el gran equipo. Así que si alguien quiere una buena página, va a tener que contratarnos a los 4. Ya, y eso sería todo. Nos vemos mañana. Muchas gracias.